Sí. Bueno, como les estaba señalando, ahora tenemos que buscar esto, ¿sí? Como les estaba señalando, esta lámina representa lo que nosotros llamamos la epidemiología integradora. Voy a repetirles esto un poco para que podamos, para que tenga sentido cuando la vayan a mirar de nuevo, ¿sí? Entonces, la epidemiología integradora lo que señala, a lo que invita, lo que destapa la necesidad de que si nosotros queremos conocer un problema en su justa dimensión, tenemos que observarlo en todas aquellas dimensiones en las cuales ese problema se manifiesta. Y señalábamos los niveles familiar, comunitario y el nivel nacional o global, el nivel mundial. Y nosotros vemos así como las características de cada familia, el modo de vida, el modo como vive su vida cada familia, ha sido importante para enfrentar, en este caso, la crisis sanitaria del COVID-19 por la que estamos pasando. Así vemos cómo las familias tienen particularidades. Algunas trabajan de pescadores, trabajan en la economía informal, otras tienen cargos fijos, trabajan con el Estado. Y eso nos llevaba a sacar la conclusión de que pareciera que la cuarentena es algo así como un lujo. ¿Se acuerdan cuando discutimos eso en relación a las entrevistas que ustedes hicieron? ¿Sí? Entonces, ven que tomar en cuenta ese nivel para instaurar una medida de cuarentena debe ser muy importante. Y pareciera que eso no se está tomando en cuenta. También veíamos cómo y estoy reflejando cómo está en cada dimensión el problema. Vimos ahí la dimensión familiar, ahora la dimensión comunitaria, la dimensión de la población, de la comuna, donde nosotros vivimos, con las características que tiene, si tiene centros de abastecimiento, si tiene transporte, si no tiene transporte, qué tipo de transporte tiene, en qué trabaja la mayoría de la gente que vive en esa comuna, etcétera. Eso es clave para que nosotros podamos entender la situación en la comuna y cómo enfrentar cómo instaurar las medidas en cada comuna. Y tiene sus particularidades, no puede ser homogénea para todo el mundo, ¿sí? Igual que no ocurre en todos los países por diferencias de carácter cultural, de idiosincrasia, etcétera, que van a orientar las decisiones que tengamos que tomar porque modifican la realidad. Y esto era clave cuando lo comentábamos, ¿cierto? Esto hacía que entonces, ¿okay? Intentáramos convivir con la complejidad, tratar de entender la complejidad en cada una de estas dimensiones, ir hacia lo que en algún momento llamábamos la construcción de una epidemiología del sur, una epidemiología que sea de carácter integrador de toda nuestra realidad, lo que alguien llama en algunas oportunidades un modelo holístico. Creo que esta palabra la han ido escuchando progresivamente. ¿De acuerdo? Holístico. Ajá. ¿Qué pregunta? ¿Quién? Creo que alguien estaba preguntando por allí algo. O era, bueno, a veces pasa que es en la casa y como tenemos el micrófono abierto, bueno, pasa esto, ¿sí? Decíamos también que de aquellas preguntas que señalábamos en algún momento que históricamente se ha hecho la humanidad, ¿verdad? Con el afán siempre de predecir, de controlar lo que ocurre para que nos sigan pasando cosas buenas y no nos pasen más cosas malas. Y la epidemiología participa de eso, es parte de esas preguntas.
veíamos para recordar un poco, veíamos que la, la unicausalidad, cuando se descubren los microbios, viene desde las explicaciones místicas y sobrenaturales y las supera, sin dejar de contenerlas. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, hoy en día, y ustedes lo tienen que haber escuchado alguna vez hablar en su casa, lo van a escuchar en su medio de trabajo, que la gente, a pesar de que ya se superó lo místico teóricamente, sigue hablando del mal de ojo. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha escuchado alguna vez hablar del mal de ojo, de que a este le echaron un mal, que el niño alguien lo miró mal, etcétera? ¿No? ¿No han escuchado eso nunca? Sí, profe. Ajá, quiere decir que eso todavía está presente, que eso todavía está presente en nuestras vidas, ¿sí? Pero, es decir, cuando nosotros pasamos de una forma de ver el mundo, digamos que transitamos a otra forma de ver el mundo, no significa que la primera forma de verlo haya desaparecido. Eso va a seguir estando siempre presente y hace la cosa todavía más compleja, ¿sí? Ajá. Afortunadamente, ustedes van entendiendo que si pasamos de la unicausalidad a la multicausalidad, lo que hoy en día seguimos llamando la multifactorialidad, el enfoque de riesgo, seguimos entonces, lo que sí se mantiene siempre ese afán de explicar, ese afán de controlar, ¿no? Perdón. Eh, para llegar a lo que entendemos como los determinantes de la salud, que en muchos casos siguen siendo entendidos, estos determinantes de salud y enfermedad, siguen siendo entendidos como factores de riesgo. ¿Sí? Este concepto de determinantes de la salud y la enfermedad, nosotros tenemos que contrastarlo con lo que en la epidemiología integradora, en la epidemiología social, en la epidemiología sociocultural, que se señala aquí más abajo, lo que llamamos la epidemiología crítica, que son las tres lo mismo, la van a escuchar nombrar con diferentes nombres, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Y es esa epidemiología que se fundamenta en lo que se llama la determinación social de la salud, la enfermedad y la vida. Es decir, entender a, a la salud y a la enfermedad y a la vida como hechos y como fenómenos de carácter social que son complejos, que implican un cierto nivel de objetividad, como las preguntas que nos hacían hace rato, pero que están en la obligación para tener una visión más completa del mundo, de considerar también la subjetividad las subjetividades de los seres humanos de tal manera que podamos comprender mejor esas realidades. ¿De acuerdo? En ese sentido, estos dos párrafos que yo tomé del escrito que les pedí que leyeran, ese escrito que yo les pedí que leyeran es un escrito bastante complejo. Es verdad, no les ofrezco algo mucho más sencillo que eso, ¿sí? Es un escrito que es complejo, que tienen que leerlo y releerlo, porque el proceso en el que se encuentra la epidemiología, que es un proceso de permanente búsqueda, ¿sí? Es un proceso en el que se van produciendo elementos importantes que vamos a tener que ir incorporando y que además para ustedes que van a estar en la práctica, en los servicios de salud, es importante que se vayan empoderando
de la epidemiología como herramienta, que sientan que ustedes también están construyendo epidemiología. Quienes tuvieron oportunidad de leer el, el documento, yo no les pedí un informe porque ese es un documento que es complejo, que yo quiero que lo vayan comprendiendo poco a poco, ¿sí? Las personas que participan en la construcción de ese documento, producto de una reunión de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, ¿de acuerdo? Esta Asociación Latinoamericana de Medicina Social genera una comisión para que saque algunas conclusiones sobre lo que se va a ir entendiendo en epidemiología como la determinación social de la salud. Allí participan, digamos que lo más avanzado, las personas que en este momento tienen mejor formación en epidemiología, son quienes están definiendo la forma de la práctica de la epidemiología que nosotros vamos a seguir haciendo de aquí hacia el futuro. Les refuerzo nuevamente que la epidemiología son conceptos en construcción, ¿sí? Que no hay nada definitivo en esto, ¿de acuerdo? Entonces, allí señala, entre otros elementos, por ejemplo esto, ¿no? Que la construcción de los individuos como seres sociales, entender al individuo en la sociedad donde está viviendo. ¿Se acuerdan? Entender el nivel individual, ¿sí? Cuando digo entender al individuo en la sociedad, es entender este nivel individual en el marco de la comunidad, ¿sí? Que también lo determina, y en el marco del mundo, que también lo determina. A eso se está refiriendo de entender a los individuos como seres sociales. Reconocer que hay diferentes planos de análisis y procesos que configuran sistemas jerárquicos multidimensionales. Vuelvo a esta lámina otra vez. Se dan cuenta que son varias dimensiones donde el fenómeno se manifiesta. ¿Mm? Y que entonces nosotros tenemos que reconocer que hay varias dimensiones, que tenemos que salirnos de ese modelo biomédico que considera solamente el nivel individual, que va contando enfermos, ¿sí? Y cuando se le terminan los dedos, entonces se le termina la imaginación. ¿De acuerdo? Entender entonces, como decía Asa Cristina Laurel, esta es una querida compañera y profesora nuestra, que trabaja y vive en México desde hace muchos años, y que en el 94 señala, en 94, hace tanto tiempo, y esto todavía lo seguimos discutiendo porque el modelo biomédico no quiere aceptar que esto ocurra. ¿Eh? Y Asa Cristina nos decía que los procesos de determinación social no actúan como meros, o sea, solamente como agentes biológicos. El virus del COVID-19 no es solamente un agente biológico, porque va a tener también especificidades de cómo se presenta en los diferentes países, en las diferentes sociedades, en las diferentes comunidades, en esas diferentes dimensiones o sistemas jerárquicos que se mencionaron aquí. Esa comisión, que es esta que se señala aquí abajo, ¿de acuerdo? Eso es una comisión para los determinantes sociales en salud. Eso es lo que quiere decir CDSC, Comisión para los Determinantes Sociales en Salud. ¿De acuerdo? Nos señala, entre otras cosas, que la mala salud de los pobres depende de las desigualdades en los ingresos, a los bienes, a los servicios, que también depende de las injusticias
que afectan a las condiciones de vida de la población, en cuanto al acceso a la atención sanitaria, a la educación, a la escolarización, a las condiciones de trabajo, al tiempo libre, a la vivienda, a las comunidades, a cómo viven los pueblos y las ciudades. Y yo quiero que ustedes vayan pensando en su situación particular cuando yo estoy señalando esto que dice esta comisión, que hay que tomar en cuenta, ¿no?, las condiciones de trabajo, esto que nosotros vimos cuando hacíamos las entrevistas. Recuerdan que le preguntábamos a la gente, bueno, tú tienes que salir, tú no te puedes dar el lujo de quedarte en cuarentena. ¿Por qué? Porque tú vives del día a día, porque tú eres pescador, porque tú eres recolector de almejas, ¿verdad? Y tienes que salir a venderlas al mercado. Entonces, eso es hacer, creo que una visión, yo suscribo esta posición de la Comisión de los Determinantes Sociales, que de alguna manera nos dice que esa distribución desigual de las experiencias que son perjudiciales o beneficiosas para la salud, ¿sí?, no son solamente biológicas, que el virus no ataca de la misma manera a todas las personas, sino que es el resultado de una nefasta combinación de políticas, programas sociales, injusticias, arreglos económicos injustos y en algunas oportunidades de una mala gestión de carácter político que hacen que la vivienda tenga una distribución desigual, que los sueldos tengan determinadas características y sí que yo tengo en este momento que señalarles que esta postura frente para el desarrollo de la epidemiología que muestra esta comisión de los determinantes sociales de ALAME es una postura que tiene carácter político. Eso es totalmente cierto, en el buen sentido de la palabra política. Aristóteles, que es uno de los primeros que trabaja o que sistematiza lo que significa la política, nos enseña que en un libro que escribió hace 2000 años, ¿sí?, que la política es el decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Es el ejercicio de decidir qué hacer con nuestras vidas. A eso se refiere la política. Entonces, para, digamos, redondear esto, decimos que los determinantes estructurales y las condiciones de vida en su conjunto constituyen los determinantes sociales de la salud. Y ese concepto de determinación de la salud es el que yo quiero que vayamos impulsando, ¿sí? ¿Cómo pasar? ¿Cómo hacemos el esfuerzo por superar, ¿sí?, ese concepto de multifactorialidad, el concepto de riesgo, que lo vamos a superar, pero lo vamos a seguir tomando en cuenta por lo que nos señalaban los compañeros en las observaciones que nos trajeron hace rato, ¿sí?, donde veíamos que teníamos que tomar en cuenta que no nos íbamos a olvidar de lo que consideramos que es objetivo, pero que íbamos a tomar en cuenta la subjetividad cuando hagamos uso de este enfoque. Que obviamente nosotros vamos a recoger la información, seguro vamos a tener que contar el número de enfermos en el nivel familiar, o en el nivel comunitario, en el nivel nacional o mundial. No podemos alejarnos de esos conceptos que vemos que se están utilizando de incidencia, de prevalencia, que son conceptos que los vamos a conocer en el corto plazo, ¿de acuerdo?
Pero también es importante que para poder considerar la determinación social de la salud, la enfermedad y la vida, debamos, eh, de- desde la epidemiología integradora, tratar de comprender el componente subjetivo que también tiene la realidad. ¿Vamos más o menos claros hasta aquí? Sí, profe. Y, y, Sí, volve- y volvemos entonces a esto que nosotros, cuando queríamos construir un concepto de epidemiología, ¿sí? Entonces, esta herramienta que estamos construyendo quiere ver cómo se comporta la salud y la enfermedad en las poblaciones que son humanas, en poblaciones humanas que vimos que no son predecibles. ¿Y para qué lo hacemos? Para tratar de solucionar los problemas que se le presentan a las poblaciones humanas, pero también para hacerlo con carácter positivo, con carácter constructivo. ¿Por qué vemos cómo se comportan la salud, la vida y la enfermedad en las poblaciones humanas? Porque queremos construir salud y vida, y eso es importante. Ver que la epidemiología puede tener un carácter positivo, que no se trata solamente de contar enfermos y muertos. ¿Está claro? Entonces, siguiendo en esa dirección, ¿eh? Yo quiero que porque esto lo vamos a ir ahora trabajando así, con pies de plomo, pasito a pasito, ¿sí? Hay, y allí el libro que nos está sirviendo a nosotros para seguirle la pista a lo que queremos lograr y cumplir nuestros objetivos de aprendizaje es el libro de Epidemiología sin números, que ustedes lo conocen, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, este libro, les voy a explicar cuál es la parte que vamos a utilizar ahora. ¿Mm? Nosotros ya tuvimos oportunidad de revisar el capítulo 2 y el capítulo 3 y allí lográbamos comprender un poco las bases, la fundamentación histórica de la epidemiología. Ahora, yo quiero que ustedes, ¿sí?, vayan a leer eh, un poco el capítulo 4, vayan anotando el capítulo 4, que son apenas 7 paginitas, ¿sí? Y que después salten al capítulo 7, que son los diseños de investigación en epidemiología. Uno de los reclamos, perdón, de las observaciones que hacían ustedes en los escritos que enviaron, tenían que ver con que debíamos ya comenzar a desarrollar la práctica. En la marcha blanca que veníamos haciendo, habíamos tenido bastante paciencia para llegar hasta aquí, pero es este el momento en el cual ustedes vamos a empezar a hacer ya el trabajo práctico para hacer uso de la herramienta epidemiológica. Pero esta herramienta no la vamos a hacer uso a lo loco, de manera informal, ¿sí? Por eso quiero que para repasar algunas cosas, lean la lógica de la investigación epidemiológica, que es el capítulo 4, y que luego, entonces, se vayan al capítulo 7 y revisen los diseños de investigación epidemiológica. ¿Y cuál va a ser el ejercicio? ¿Sí? Ustedes van a pensar como grupo, un problema un problema de salud, enfermedad, en el que estén de acuerdo que ustedes lo quieren investigar. Por ejemplo, el alto índice de
enfermedades cardiovasculares en la población de Chinquihue o de Calbuco o de Ancud o de Castro, por ejemplo, que ustedes entiendan que eso es un problema importante, que merece la pena que ustedes lo estudien, que además ustedes se ponen de acuerdo como grupo y tienen un consenso. Oye, el problema que nos llama la atención es este, ¿sí? ¿Se está entendiendo la tarea? ¿Alguien que responda, Nicolás? Sí, profe. Ajá, perfecto. Ajá, si primero ustedes se ponen de acuerdo en cuál es el problema que les interesaría estudiar. Y lo segundo que van a hacer entonces es, a partir de la revisión del capítulo 7, donde están los diferentes diseños de investigación, esto no va a tener carácter definitivo. Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a traer, el informe va a ser cortito, va a ser 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el problema de salud que nos interesa investigar? Segunda pregunta, ¿cuál es el diseño de investigación epidemiológica que nosotros creemos que sirve para estudiar ese problema? ¿Se entiende esa pregunta con claridad? No, profe. Ah, bien, ahí está. Eso es lo que tienen que hacer. Ustedes van a leer el capítulo 7, ¿verdad? En el capítulo 7 le explica cuáles son los diferentes diseños de investigación, ¿verdad? Volvemos entonces a la tarea. La primera pregunta es responder y decir cuál es el problema que nos interesa investigar. Se ponen de acuerdo entre todos y deciden cuál es el problema que van a investigar. Después que todos leyeron el capítulo 7, ustedes deciden con cuál de estos 3 que están aquí, con cuál de estos 3 modelos de investigación creen ustedes que deberían estudiar ese problema que se les presenta. El que ustedes decidieron. ¿Se entiende la pregunta? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? De acuerdo. Miren, escuchen, no tengan miedo con esto, ¿sí? Atrévanse a hacer esta tarea. Yo no les voy a poner una mala nota por esto. Es más, les prometo que todos van a tener 7. ¿Sí? Pero háganlo, ¿de acuerdo? Decídanse hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el problema? Segunda pregunta, ¿con qué diseño de investigación lo creo que se debe estudiar? Tercera pregunta, ¿por qué yo creo que debe ser con ese diseño de investigación? La respuesta a esas preguntas que les estoy haciendo va a estar cuando ustedes lean estas. Son 6 paginitas nada más, por favor. Entonces, vamos a ponerle cariño. De lo que hagamos con esta tarea, les garantizo que va de aquí en más a ser mucho mejor el resultado que vamos a tener. ¿Se entendió la tarea? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Igual yo se las voy a colocar en la plataforma, ¿sí? para que la puedan ir resolviendo. ¿Estamos claros? Bueno, dado que empezamos un poco tarde con ustedes, yo tengo ya que finalizar la actividad. ¿Okay? Muchas gracias por su tiempo. Perdónenme el tono que utilicé hoy tan insistente, pero es que estamos en un momento importante del curso. ¿Sí? Sí. El informe se lo tenemos que entregar para la próxima clase, ¿cierto? Sí, me lo envían al correo, exactamente igual que como estamos haciendo. Bueno, entonces Ah, ya. les doy muchas gracias
y vamos a tratar de ir atendiendo al siguiente grupo. Que estén muy bien, que pasen una buena semana. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir al correo. Por favor, no dejen de utilizar esa posibilidad que tenemos siempre de estar consultando por correo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego y que pasen una buena semana. Chao.